Estas son las 7 cosas que un cristiano debe abandonar de manera inmediata si desea ser salvo. Vamos a ver este video hasta su final y descubre por qué la última te dejará sin palabras, y multiplica este video con alguien. La Biblia dice que el camino que lleva a la vida es estrecho, y pocos son los que lo encuentran. Esto puede parecer extraño en un mundo donde tantas personas dicen creer en Dios. Millones se consideran cristianos, asisten a iglesias, conocen versículos e incluso hablan sobre la fe. Pero entonces surge una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús dijo que pocos encontrarían ese camino? La respuesta está en algo que a muchas personas no les gusta escuchar. Seguir a Dios exige renuncia. Muchos quieren las promesas de Dios, quieren la paz, quieren la protección, quieren la vida eterna, pero no quieren abandonar aquello que Dios pide que sea dejado atrás. Y la verdad es simple, aunque sea difícil de aceptar. No puedes sostener el mundo con una mano y sostener la mano de Dios con la otra. En algún momento tendrás que elegir. Hoy vas a descubrir 7 cosas que un cristiano necesita abandonar si realmente desea vivir una vida alineada con Dios y caminar en el camino de la salvación. Tal vez algunas de estas cosas parezcan pequeñas, tal vez otras sean difíciles de admitir, pero todas tienen el poder de debilitar tu vida espiritual. Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede revelar áreas de tu vida que Dios quiere transformar. Y antes de continuar, si deseas crecer espiritualmente y aprender más sobre la palabra de Dios, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen la fe, traen reflexión y te ayudan a acercarte cada vez más a Dios. Ahora vamos a entender la primera cosa que un cristiano necesita abandonar. La primera cosa que un cristiano necesita abandonar son las amistades que te alejan de Dios. Esto no significa odiar a las personas, despreciar a alguien o dejar de demostrar amor. El propio Evangelio nos enseña a amar y ayudar a las personas. Pero existe una diferencia muy importante entre amar a alguien y permitir que esa persona tenga influencia directa sobre tu vida. La Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, las personas que están a tu alrededor influyen en tus pensamientos, tus decisiones y hasta en tu forma de ver el mundo. Tal vez estás intentando cambiar de vida, intentando acercarte a Dios, intentando abandonar ciertos hábitos, pero al mismo tiempo sigues rodeado de personas que te empujan exactamente hacia aquello que quieres dejar atrás. Con el tiempo, esa influencia comienza a debilitar tus decisiones. Por eso es importante hacerse una pregunta sincera. ¿Las personas que están a mi alrededor me acercan a Dios o me alejan de Él? Porque muchas veces la transformación espiritual comienza justamente cuando decides cambiar el ambiente y las influencias que moldean tu vida. Y hablando de influencias que pueden debilitar la vida espiritual, llegamos a la segunda cosa que necesita ser abandonada: el dominio del alcohol. Un cristiano verdadero necesita abandonar el dominio de sustancias que controlan su mente, especialmente el alcohol. La Biblia es clara al decir en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La comparación aquí es muy profunda. La palabra de Dios está mostrando que existe una elección: ser dominado por algo que debilita tu conciencia o ser lleno del Espíritu de Dios. El problema no está solo en la bebida en sí, sino en el efecto que produce. El alcohol reduce el control, debilita el discernimiento y muchas veces abre puertas a actitudes que normalmente la persona no tendría. ¿Cuántos errores, cuántos conflictos, cuántas malas decisiones comenzaron exactamente en ese momento de pérdida de control? Y espiritualmente hablando, cualquier cosa que tenga poder para dominar tu mente puede convertirse en una brecha. Y muchas veces, el enemigo no necesita grandes puertas abiertas. Una pequeña brecha ya es suficiente. Por eso el cristiano es llamado a vivir con conciencia, dominio propio y sensibilidad espiritual. Pero existe un área aún más profunda donde muchas batallas espirituales ocurren. Esa área está dentro de la mente. La tercera cosa que un cristiano necesita abandonar son los pensamientos impuros. Muchas personas creen que el pecado comienza en las acciones. Pero Jesús enseñó algo mucho más profundo. Él dijo que quien mira a alguien con deseo impuro, ya pecó en su corazón. Esto muestra que la batalla espiritual muchas veces comienza antes de cualquier actitud visible. Comienza en los pensamientos. Y la mente humana es un campo de batalla constante. Ideas, deseos, imaginaciones y recuerdos aparecen todo el tiempo. Algunos son buenos, otros pueden llevarnos por caminos peligrosos. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es decir, la mente necesita ser renovada diariamente. Cuando alimentas tu mente con aquello que edifica, con la palabra de Dios, con oración y con cosas que fortalecen la fe, comienzas a desarrollar resistencia contra pensamientos que no agradan a Dios. Pero cuando la mente está constantemente expuesta a contenidos que estimulan deseos impuros, esa batalla se vuelve mucho más difícil. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto, porque muchas veces esos pensamientos son alimentados por algo aún mayor: el amor por el mundo. Y por eso esta es la cuarta cosa que un cristiano necesita abandonar:
La Biblia nos advierte en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí no se trata de odiar a las personas ni de despreciar la vida. El problema no está en el mundo en sí, sino en el apego descontrolado a las cosas que ofrece. Estatus, dinero, aprobación, reconocimiento. Estas cosas pueden parecer normales, pero cuando ocupan el lugar que debería pertenecer a Dios, se vuelven peligrosas. El amor por el mundo rara vez aparece de repente. Crece poco a poco. Primero viene el deseo de tener más, luego la necesidad de ser reconocido, después la preocupación excesiva por lo que otros piensan. Y cuando la persona se da cuenta, Dios ya no ocupa el primer lugar. Pero la verdad es que Dios nunca ha aceptado dividir el trono del corazón. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todas las demás cosas encuentran su lugar correcto. Pero cuando el mundo ocupa ese espacio, la vida espiritual comienza a debilitarse. Y una de las áreas donde esa influencia del mundo aparece con más fuerza es en la sexualidad. Por eso, la quinta cosa que un cristiano necesita abandonar es la inmoralidad sexual. Vivimos en una cultura que constantemente estimula deseos y normaliza comportamientos que van en contra de los principios bíblicos. La sexualidad está presente en canciones, películas, series, redes sociales y prácticamente en todos los ambientes de la sociedad. En muchos lugares, aquello que la Biblia llama pecado hoy es tratado como algo común, normal e incluso promovido. Esto crea una presión constante sobre quienes desean vivir una vida que agrade a Dios. Pero la palabra de Dios nos recuerda una verdad muy importante. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Eso significa que nuestro cuerpo no nos pertenece solo a nosotros. Fue creado por Dios y debe ser usado de una manera que honre su presencia en nuestra vida. Por eso 1 de Corintios capítulo 6 versículo 18 trae una orientación muy clara: huid de la inmoralidad sexual. Observa que la orientación bíblica no es simplemente resistir, es huir, porque este tipo de pecado tiene un poder destructivo muy grande. No afecta solo el cuerpo, sino también la mente, las emociones y la vida espiritual. La propia Biblia nos muestra ejemplos claros de esto. Uno de los ejemplos más conocidos es el de José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José podría haber cedido a la tentación. Nadie estaba mirando. Estaba lejos de su familia. Humanamente hablando, habría sido fácil justificar aquel error. Pero José tomó una decisión diferente. La Biblia dice que él huyó, literalmente salió corriendo para no caer en ese pecado. Este ejemplo muestra exactamente lo que Dios espera de nosotros cuando enfrentamos tentaciones de ese tipo. Pero la Biblia también muestra el otro lado. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado cuando decidió alimentar un deseo impuro al mirar a Betsabé. Lo que comenzó con una mirada se convirtió en adulterio, y luego en una serie de decisiones que trajeron consecuencias dolorosas para su vida y su familia. Este episodio muestra cómo la inmoralidad sexual puede comenzar de forma aparentemente pequeña, pero rápidamente transformarse en algo destructivo. Por eso la palabra de Dios trata este asunto con tanta seriedad. La inmoralidad sexual destruye relaciones, destruye familias, destruye ministerios y muchas veces deja marcas profundas en la vida emocional de las personas. Pero hay algo muy importante que recordar. Incluso cuando alguien ha caído en este tipo de pecado, Dios aún ofrece perdón y restauración. Cuando David se arrepintió sinceramente, buscó a Dios con todo su corazón y Dios trajo restauración a su vida. Esto nos recuerda una verdad poderosa. No importa cuán atrapado esté alguien en ese pecado, siempre hay libertad cuando hay arrepentimiento verdadero delante de Dios. Y muchas veces, el primer paso para esa transformación comienza con un cambio esencial, el cambio del corazón. Llegamos a la sexta cosa que un cristiano necesita abandonar, que es el orgullo y la arrogancia. El orgullo es un pecado extremadamente peligroso porque muchas veces no parece pecado. Puede esconderse detrás de la autoconfianza, puede parecer convicción, incluso puede parecer celo religioso, pero en el fondo, el orgullo hace algo muy grave. Hace que la persona crea que no necesita a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Eso significa que el orgullo crea una barrera espiritual entre la persona y Dios. Y la propia Biblia presenta ejemplos muy fuertes sobre las consecuencias de este pecado. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Lucifer. La Biblia describe que era un ser creado por Dios, lleno de belleza y con una posición de honor. Pero en cierto momento el orgullo entró en su corazón. Comenzó a desear el lugar de Dios. Ese orgullo fue la razón de su caída. Otro ejemplo poderoso es el del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel. En un momento de gran poder y prosperidad, miró el reino que había construido y dijo algo que revela su orgullo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi gran poder? En ese momento se exaltó y olvidó que todo lo que tenía venía de Dios. Como consecuencia, la Biblia relata que fue humillado y perdió su posición por un tiempo, hasta reconocer que el Altísimo es quien gobierna sobre todo. Este episodio muestra cómo el orgullo puede llevar incluso a personas poderosas a la caída.
Pero la Biblia también muestra ejemplos de humildad que agradan a Dios. Uno de los más fuertes es el del propio Jesús. Aun siendo el Hijo de Dios, se humilló, sirvió a las personas, lavó los pies de sus discípulos y enseñó que en el reino de Dios el mayor es el que sirve. Esto nos enseña algo profundo. En el mundo, la grandeza muchas veces significa ser servido, pero en el reino de Dios, la grandeza significa servir. El orgulloso rara vez reconoce sus errores, no acepta corrección, no pide perdón, no admite que necesita cambiar. Pero cuando alguien decide caminar en humildad, algo poderoso ocurre. La persona comienza a reconocer que todo lo que tiene viene de Dios, que necesita la gracia de Dios todos los días, y que sin Él no puede hacer nada. Y cuando alguien llega a ese lugar de humildad, la gracia de Dios comienza a actuar de forma poderosa en su vida. Y eso nos lleva al último punto, que tal vez sea el más serio de todos: el pecado deliberado. La séptima cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es el pecado deliberado. Existe una gran diferencia entre caer en pecado por debilidad y vivir en pecado de manera consciente. Todos somos humanos y luchamos contra nuestras debilidades. Pero cuando alguien sabe que algo está mal delante de Dios y aún así decide seguir practicándolo sin arrepentimiento, esa actitud se vuelve extremadamente peligrosa. Hebreos capítulo 10, versículo 26, trae una advertencia muy fuerte sobre esto. Habla de aquellos que, aun conociendo la verdad, continúan pecando deliberadamente. Eso muestra una actitud de rebeldía. No es solo debilidad, es una decisión. Y usar la gracia de Dios como excusa para continuar pecando es despreciar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso, cada vez que el Espíritu Santo revela un área que necesita cambiar, la respuesta correcta es el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de dirección. Ahora piensa por un momento. ¿Hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que abandones? Tal vez sea una amistad, tal vez un hábito, tal vez un pensamiento, tal vez un pecado que sabes que necesitas dejar atrás. La verdad es que Dios no pide estas cosas para limitarnos. Él las pide porque quiere liberarnos. Cada renuncia en la vida cristiana abre espacio para algo mayor, una vida más cercana a Dios, más llena de paz y más alineada con el propósito que Él tiene para nosotros. Si este mensaje habló contigo, haz una oración sencilla ahora. Pídele a Dios fuerza para abandonar aquello que te está alejando de Él, porque aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Y si este mensaje edificó tu vida, suscríbete al canal, porque aquí siempre compartimos reflexiones y enseñanzas que te ayudan a crecer espiritualmente y caminar cada vez más cerca de Dios. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo video. Impresionante, ¿cierto? Estas son las 7 cosas que una persona debe dejar si realmente desea ser salvo o si quiere algún día entrar al reino de los cielos y ver cara a cara a su Dios. Ser cristiano, hermano, no se trata de un título. Ser cristiano no solamente se trata de ir a una iglesia o mencionar a Dios. Recuerda lo que dice la Biblia, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ser cristiano no es fácil, hermano, cuesta sacrificio, cuesta vida de oración, vida de búsqueda con Dios, cuesta renuncia a negaciones, a cosas que te gustan, que te agradan, que anhelan tu corazón y tu alma, pero que te alejan de Dios. Y si algo te gusta, pero te aleja de la palabra de Dios, eso Dios no quiere que usted lo practique, porque entonces serían cosas que te impiden ver la gloria de Dios. Y si te impide ver la gloria de Dios, te va a impedir entrar al cielo y tu salvación está en peligro. Hay gente que cree que la salvación no se pierde. La salvación sí se puede perder si usted no anda conforme a la palabra de Dios. Ya Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ya Cristo nos entrega una salvación, una vida eterna. Pero depende de nosotros mantener esa salvación y ese regalo que es la vida eterna. Si alguien no mantiene, hermano, esa salvación, la puede perder. Porque no solamente se trata de que creer y ya que Cristo murió por ti, no. Hay que vivir para Dios en esta tierra. Así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por Cristo. Dejar el pecado, dejar la maldad, dejar amistades que tal vez te agradan, pero que te impiden ver la gloria de Dios. Esas amistades que te dicen en los días de culto, vamos para el mundo. Esas amistades que te dicen que hagamos cosas ilícitas, sabiendo tú que no le agrada a Dios. Esas amistades que te llevan, hermano, a perder el tiempo, a mantenerte entretenido en este mundo. Esas son las amistades que usted y yo tenemos que dejar. También pregúntate, ¿qué te impide ver la gloria de Dios? ¿Será que el trabajo? ¿Será que los lugares donde te encuentras? ¿Será que las cosas físicas? ¿Será que todo eso te aleja de Dios? Analiza muy bien, porque si te aleja de Dios, tienes que hacer un gran sacrificio de dejarlo a un lado.
para que puedas tener la libertad de servirle a Dios con amor y con temblor. Si este video para ti fue una bendición, compártelo de manera urgente, porque a muchas personas salvarás, les hará entender lo más importante que es, hermanos, dejar cosas por Dios para poder ser salvo. Que Dios te bendiga.